Hoy vengo a hablarte de la relación entre los trastornos de la conducta alimentaria y los problemas digestivos. Esto es un tema que veo cada vez más en consulta y quiero contarte un caso real que refleja muy bien lo que está pasando. Bueno, primero me presento, soy Verónica, licenciada en nutrición y doctora en nutrición y ciencias de los alimentos, especializada en salud digestiva, y llevo más de 10 años tratando a pacientes con problemas digestivos a mejorar su nutrición, su alimentación y a conseguir un estilo de vida más saludable. Bueno, te cuento el caso de esta paciente. Esta chica empezó con anorexia en la adolescencia como una forma de castigo hacia sus padres. Sin embargo, con el tiempo esa dinámica se volvió incontrolable y a la vez adictiva. Entonces más tarde llegaron los atracones, los vómitos, el uso crónico de laxantes y un consumo excesivo de fibra por la obsesión por ir al baño. Ahora ya es adulta y me dice: todo me cae mal, estoy siempre hinchada, no digiero bien la grasa, me siento cansada todo el tiempo. Y además todo esto su cuerpo lo confirma. ¿Por qué? Porque me dice que sus heces flotan, que huelen muy fuerte e incluso dejan una película grasa en la taza. Esto se llama esteatorrea. Esteatorrea significa que la grasa de los alimentos no se está absorbiendo bien. Y esto no es un detalle menor, porque al no absorberse bien la grasa, no absorbemos tampoco las vitaminas liposolubles fundamentales, que son la vitamina A, la D, la E y la K. Estas vitaminas regulan la visión, la inmunidad, la coagulación de la sangre y la salud ósea. Por eso, cuando vemos esteatorrea, no pensamos solo en una molestia digestiva, sino que pensamos que esa persona se está quedando sin nutrientes clave. Pero esto no quedó aquí. Se hace una analítica y los resultados muestran unos triglicéridos muy bajos y un déficit de hierro persistente. Y aquí hago una pausa porque muchas veces cuando alguien ve los triglicéridos bajos en una analítica piensa: wow, eso es fantástico. Pero no, en este caso es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque esto nos está confirmando que la grasa que está consumiendo no se está absorbiendo bien. En lugar de alimentar su cuerpo, esa grasa termina en las heces. Por otro lado, pasa lo mismo con el hierro. Para absorber el hierro necesitamos de un estómago que esté lo suficientemente ácido y un intestino que esté en buen estado para poder absorberse. Pero en personas que han pasado por una anorexia o bulimia, el estómago queda dañado. Entonces va a producir menos ácido. La mucosa se inflama y el intestino se vuelve cada vez más permeable. Y encima hay una disbiosis, es decir, un desequilibrio en estas bacterias que además van a robar el hierro que está consumiendo. Entonces el resultado es anemia con su caída del pelo, cansancio, falta de energía, uñas frágiles. Y en este caso no es que coma poco hierro, es que su cuerpo no lo puede aprovechar. Como en este caso, recordemos que la paciente también había tenido bulimia. La bulimia nerviosa se caracteriza por episodios de atracones seguidos de conductas compensatorias, que son vómitos autoinducidos o el abuso de laxantes. Entonces, ¿qué pasa con el estómago tras años de vómitos? Cada vómito expone la mucosa al ácido gástrico. Esto va a hacer que se irrite y se inflama la mucosa del estómago, generando una gastritis crónica. Al principio, tanta estimulación ácida puede dar lugar a una hipercloridria, es decir, un aumento de la acidez gástrica. Pero con el tiempo, la mucosa se va dañando y aparece lo contrario, la hipocloridria, la falta de ácido. Este ácido insuficiente va a hacer que no se digieran bien las proteínas, no se absorbe el hierro ni la vitamina B12 y todo el aparato digestivo se resiente. También el estómago sufre. ¿Por qué? Porque los vómitos repetidos hacen que el ácido suba una y otra vez por el esófago, dando lugar a una esofagitis, también a microdesgarros o incluso puede favorecer a la hernia de hiato porque el esfínter esofágico se debilita, entonces no se cierra bien. Consecuencia: reflujo, ardor, tos crónica, afonía y en muchos casos desgaste del esmalte dental. Y cuando miramos todo eso en conjunto, vemos la foto completa: esteatorrea, triglicéridos bajos, anemia, gastritis, reflujo y su aparato digestivo que quedó vulnerable. Un caso de disbiosis intestinal con microbiota desequilibrada y síntomas que no son imaginarios, sino que son reales. ¿Y por qué digo esto? Porque en consulta médica, ¿sabes lo que le dijeron?
que sus problemas eran psicológicos y que lo único que necesitaba era un buen chuletón. Eso es una respuesta muy simplista, ¿no? Porque claro que la parte psicológica sí que influye, pero esta paciente tiene grasa en las heces, triglicéridos bajos, anemia medible, todo le cae mal. Esto es algo más que solo psicológico. Eso es fisiología pura. Entonces, quiero que entiendas cómo se encadenan las cosas cuando tienes un trastorno de la conducta alimentaria. Pasan varias cosas. Primero, el eje intestino-cerebro se desregula. El cuerpo vive en modo de alarma, entonces va a producir menos ácido, menos enzimas, menos bilis. Segundo, la vesícula se vuelve perezosa porque durante años apenas se contrajo. Para que se contraiga la vesícula necesitamos consumir grasa. Como esta chica era anoréxica, no las consumía. Por lo tanto, sin grasa no se estimulaba la vesícula. La bilis se estanca y cuando vuelve a haber grasa ya no hay suficiente bilis para digerirla. Otra cosa que pasa que es el abuso de laxantes va a apagar el sistema, el complejo motor migratorio, que es ese mecanismo de limpieza natural que tenemos entre comidas. Y cuando este no se activa, las bacterias colonizan zonas donde no deberían, pudiendo provocar el sobrecrecimiento bacteriano. Por otro lado, la malnutrición prolongada reduce la producción de enzimas pancreáticas, especialmente la lipasa, que es la enzima clave para digerir las grasas, y sin lipasa no se rompen las grasas en fragmentos absorbibles, que junto con la bilis, que está insuficiente, va a explicar la esteatorrea y la sensación de que todo lo graso le cae mal. Además, van a aparecer como consecuencia de esto el déficit de las vitaminas A, D y K, con sus respectivos problemas en la piel, en la visión nocturna deficiente, huesos frágiles, hematomas fáciles. Y por último, la mucosa intestinal se daña. Las vellosidades se atrofian, el borde en cepillo pierde enzimas y el intestino se vuelve más permeable. Entonces, el resultado, intolerancias múltiples, dolor y distensión abdominal, incluso tras comidas pequeñas, fatiga, niebla mental y un intestino muy vulnerable. Nuestro cuerpo no olvida lo vivido, aunque ya esta persona no esté en plena fase del trastorno, las secuelas digestivas siguen ahí y necesitan ser tratadas. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos casos? Bueno, no voy a hablar de tratamientos específicos porque esto lo hago de forma personalizada en consulta, pero sí que se pueden hacer una serie de pasos básicos que van a ayudar a empezar a recuperar nuestro cuerpo. Como por ejemplo, primero volver a un ritmo estable de comidas, evitar el picoteo constante, elegir cocciones suaves que no sobrecarguen el intestino ni el estómago, comer despacio y masticar bien, dejar un margen entre comidas para que el intestino active este sistema de limpieza natural. Estos son algunos pasos básicos, sencillos, que no son un tratamiento, pero sí el inicio de una rehabilitación digestiva. Porque no solo se trata de volver a comer, sino se trata de volver a digerir y absorber. Con todo esto quiero que tengas claro que si después de un trastorno de la conducta alimentaria sigues con hinchazón, heces grasas, cansancio, anemia, no es que te estés inventando nada ni que sea todo psicológico, sino que tu cuerpo te está mostrando señales reales y con el acompañamiento adecuado se puede recuperar. Si te sentiste identificada o identificado, puedes dejar tu experiencia en los comentarios. Y si quieres más contenido claro basado en la ciencia sobre salud digestiva, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Chao.